hay poder en Jesús. Este que le habla, su hermano y amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón. Aquí estamos, como siempre, compartiendo un video para la gloria del Señor, conforme a la palabra del Señor. En este día quiero compartir una palabra muy poderosa de parte del Señor para salvación, consolación, edificación, amonestación y sobre todo de salvación. En este hermoso día nos hemos fundamentado en el libro de Apocalipsis, libro de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el capítulo 10, en el verso número 11. Después que el apóstol Juan recibe el librito que aquel ángel fuerte y poderoso tenía en la mano y le entregó a Juan, dice la Biblia, luego que Juan tomó el librito, dice que conforme al mandamiento del ángel, dice que lo comió y en su boca este librito le fue dulce como la miel, pero cuando llegó al vientre dice que le amargaba. Esto nos da a entender que la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, te saben a miel, pero cuando hay que ponerla por obra y vivirla, pues no saben amarga, pero hay que vivirla. Esto nos da a entender que cuando recibimos la palabra, el mensaje profético, en el momento es muy dulce, en el momento es una bendición, pero cuando hay que profetizar, cuando hay que decir la palabra tal y como está escrita, sin quitarle, sin ponerle, ahí viene la amargura, ahí viene la batalla, ahí viene, como dicen por ahí, el conflicto. Pero hay que profetizarla tal y como está escrita. Hay que predicar la palabra tal y como está escrita. Porque el problema de muchos predicadores en este tiempo y aún gente que Dios le ha dado ministerio es que se han acobardado porque no quieren profetizar tal y como el Señor le está diciendo que profeticen. No quieren predicar la palabra tal y como está escrita. Lo que quieren es congraciarse con los hombres para no caerle mal a nadie. Lo que quieren es congraciarse con los hombres para estar bien con los hombres. Y les voy a decir una cosa. Dios no nos llamó a estar en conflictos con nadie. Dios no nos llamó a estar en batalla con nadie. Dios no nos llamó a entrar en guerra con nadie. Dios no nos llamó a estar en pleitos con nadie. Pero sí le voy a decir que todo el que se enoje con usted por causa de que usted le está predicando la palabra tal y como está escrita, allá él con su problema. Todo el que se enoje con usted por causa de que usted le está dando el mensaje profético conforme a como Dios se lo ha dado, allá él con su problema. Usted que Dios lo llamó como predicador, ministre el mensaje conforme a la palabra. No predique para agradar a los hombres. No predique por ofrenda. Si le dan una ofrenda, recíbala con mucho amor. Pero siempre tenga pendiente que a usted Dios lo llamó a predicar su palabra sin quitarle y sin ponerle. Y la Biblia dice, el copicio ondrémeno, capásimo apín, yomanas apocalia. Wow, qué unción. Gubitoco, aponsega, gabora zafolé, moyovera, limona sabio, oltellande, oltefina. Dice la Biblia que después que este ángel le entregó el librito a Juan, escrito por dentro y por fuera, y Juan lo comió, y le fue dulce en la boca, y luego amargo en el vientre, en el verso número 11, el Ura Sama, el ángel le dice a Juan,
que era necesario que él nuevamente profetizara sobre muchas naciones. Oiga con qué propósito. Oiga con qué propósito el Señor le entregó este libro escrito por dentro y por fuera a Juan. No para que se hiciera rico con la palabra de Dios. No para que buscara fama. No para que se presentara en los lugares simplemente. No para que los reconocieran en los diferentes pueblos y naciones, sino para que profetizara. Y cuando hablamos de profetizar, nos referimos a dar el mensaje revelado por el Espíritu de Dios. No lo que el hombre quiere oír, no lo que la iglesia de este tiempo quiere escuchar, no lo que muchos pastores quieren escuchar, no lo que muchos predicadores quieren predicar. Cuando hablamos de profetizar, nos referimos a ministrar el mensaje conforme a la revelación divina, sin quitarle y sin ponerle. Dar el mensaje tal y como Dios te lo ha dado. Escucha bien, el ángel le dice a Juan, después de haber recibido aquel librito y haberlo comido, es necesario que nuevamente profetice a muchas naciones. En otras palabras, Juan, yo te entrego una unción nueva de mi palabra. Te entrego un conocimiento nuevo de mi palabra. Te entrego una autoridad especial de mi palabra. Te entrego un dominio absoluto de mi palabra, para que nuevamente profetice a todas las naciones. Escuche bien, no hay una nación que se quede sin ser profetizada, sin que tú le profetices. El hombre de Dios que ha recibido la palabra, el rema de Dios, tiene que entender que fue llamado a profetizarle a las naciones, no a irle a hablar bonito. Las naciones no están para que usted le hable de jipeta. No vaya a los Estados Unidos a decirle que Dios le va a dar riqueza, porque riqueza tienen ellos. Profetízale que se arrepientan, esa es la palabra. No vaya a Europa, a ninguna parte de Europa, a decirle que Dios le va a dar un templo gigantesco a los pastores, que Dios le va a dar jet privado, que Dios lo va a ungir, que Dios lo va a prosperar. Profetízale a toda la nación europea que Cristo viene pronto. Profetízale a toda la nación europea que se arrepientan de sus pecados. Profetízale a la nación europea, a todas las naciones europeas, que se pongan a cuenta con Dios. Ese es el mensaje profético que hay que darle a todas las naciones europeas, que se arrepientan de su pecado, que se reconcilien con su Creador antes de que sea tarde, que se vuelvan a Dios antes de que Satanás se lo lleve. Profetízale que Cristo le ama a la nación europea. Profetízale que Cristo murió en una cruz. No by far. Profetízale que Cristo derramó su sangre por ellos, porque en Europa hay millones de personas que van rumbo al infierno. Igualmente los Estados Unidos. En Europa no necesitan tren ligero, ni necesitan aviones. Aviones tienen ellos, ni necesitan edificios. Ellos lo que necesitan es que tú les profetices, hombre de Dios, que en Cristo hay salvación, que se arrepientan para que escapen del infierno. Los Estados Unidos no necesita jet, ni necesita riqueza, ni necesita nada material, porque todas las cosas materiales de este mundo los tienen ellos. Los Estados Unidos necesita que usted les predique que Cristo salva, que usted les profetice que Cristo salva. Los Estados Unidos necesita que los pastores que se han desviado de la sana doctrina, usted les profetice, les profeticemos que vuelvan a la sana doctrina, a la santa palabra. Los Estados Unidos necesita que usted y yo les profeticemos que es tiempo de arreglar cuentas con Dios, que es tiempo de volverse a Dios.
las naciones del mundo, Centro, Suramérica, Iberoamérica, todas las naciones, lo que necesitan no es que usted le diga que Dios le va a dar dinero, que usted le profetice que Dios lo va a ensanchar, que usted le profetice que Dios lo va a prosperar, que usted le profetice que Dios le va a dar una jipeta. Y yo entiendo que Dios da todo esto. Pero ahora mismo, en el tiempo que está viviendo la iglesia, tiempo postrero, tiempo difícil, lo que necesita Colombia, que usted le profetice es que se vuelva a Dios con tú y su presidente. Lo que necesita Uruguay, que usted y yo le profeticemos que se vuelvan a Dios con tú y presidente, con tú y su presidente. Lo que necesita Japón es que usted le profetice que se vuelva a Dios con tú y presidente. Sonpai, Soyenio, Simanujate, Balita Caranicio. Lo que necesita República Dominicana es que usted le profetice, que yo le profetice, que se vuelva a Dios con tú y presidente. Que se vuelva a Dios con tú y presidente, sea Danilo Medina, con todo el respeto que se merece, que no le voy a faltar el respeto, porque es una autoridad establecida por Dios. Porque hay montones de evangelistas que le faltan, porque usted le puede hablar la verdad a Danilo Medina, sin faltar el respeto, sin maldecirlo, porque un hombre de Dios no puede maldecir. Porque hay gente que tú lo ves que le dicen perro a los presidentes, predicadores que le dicen perro, cuántas cosas, y los impíos ya usted sabe. Pero en cuanto a nosotros, como hombres de Dios, podemos profetizarle, conforme a la palabra, con altura y con poder, de que se vuelvan a Dios. Lo que necesitan las naciones, al junto de sus reyes, su presidente, es que le profeticemos que es tiempo de arrepentimiento. El Señor le dijo a Juan, es necesario que nuevamente le profetice a muchas naciones, pueblo, tribu y lengua, y a sus reyes, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a la palabra, que vuelvan a la palabra, que vuelvan a la santidad de Dios, que dejen la brujería, que dejen la santería, que dejen los presidentes de ir a hacer pacto con el diablo, los cantantes que dejen de ir a hacer pacto con el diablo y se vuelvan a Dios, que dejen la homosexualidad y de legalizar el aborto, que dejen de legalizar el aborto, que se arrepientan. Es necesario que le profetice a todas las naciones y a sus reyes, tribus, pueblo y lengua, que dejen la homosexualidad, que dejen la magia negra, la magia roja, la magia blanca, que dejen el narcotráfico y que dejen la criminalidad, y a los sicarios que dejen de estar matando por paga y se vuelvan a Dios, que dejen la injusticia, que los diputados, senadores, policías dejen de hacer trueque, que los policías dejen de traficar droga y se vuelvan a Dios, que den ejemplo, que los pastores demos ejemplo de que verdaderamente somos ministros de Dios, que los evangelistas demos ejemplo. Esa es la profecía, que la iglesia, las mujeres que profesan piedad se enderecen y vistan como mujeres de Dios y dejen de vestir como mujeres mundanas y dejen la vanidad del mundo, porque esto está a punto de culminar y Cristo viene. Es necesario que le profeticemos nuevamente al mundo, no palabra bonita, no palabra fingida, no palabra de motivación, no palabra de psicología, que le profeticemos que hay que arreglar nuestra vida con Dios, que tenemos que orar como nunca, que tenemos que vivir la palabra, que tenemos que aferrarnos a Cristo, Cristo por la mañana, Cristo al mediodía, Cristo en la tarde, Cristo en la noche, que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento sonará la trompeta. Dios le bendiga, Dios le guarde y escuche bien, Cristo viene pronto. Esto se está acabando. La profecía que necesita el mundo es que nos volvamos a Dios. La profecía que necesitan los reyes, tribu, pueblo y lengua es que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos, que nos reconciliemos con Dios, que nos humillemos ante Dios, que reconozcamos que hemos pecado contra Dios y nos arrepintamos por dentro y por fuera, para que podamos volar en el arrebatamiento. Dios te bendiga y Dios te guarde. El mundo no necesita profecía barata. Los reyes no necesitan profecía barata de que Dios te va a dar, porque los reyes tienen de todo humanamente.
el mundo, las naciones tienen de